Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con una nueva actualización para la 4.3.3, la alineación más pedida del canal, y en esta oportunidad sí que les puedo decir que ha sido la alineación que más he utilizado en este 2024. Así que hoy les traeré la táctica base que más resultados positivos me ha dejado y también les daré los tips necesarios para hacer funcionar nuevamente a la táctica en caso de que les llegue a faltar efectividad o vean que no les está funcionando como antes, que es algo que pasa y mucho con el paso de los meses. Así que espero que este video les sea de muchísima ayuda para que así puedan ganar todos sus partidos. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la 4.3.3 y en principio comentarles que si bien es de mi preferencia la 4.3.3a, al menos en este año, la táctica y los ajustes funcionan perfectamente también con la 4.3.3b, así que decidan por la alineación que más les guste o con la que puedan armar un 11 de posiciones específicas, que me parece importante siempre darle ese plus a las alineaciones ofensivas. Pero tanto en la 4.3.3a como en la 4.3.3b, lo importante será fortalecer las bandas lógicamente, porque será el estilo que utilizaremos para la táctica. Eso quiere decir que los extremos, los CC y los laterales harán la diferencia en relación a los jugadores rivales, haciendo uso de esa bonificación de flanco que alguna vez anunció el juego, pero que como muchos otros bonus que se conocen son invisibles, por así decirlo, ya que desde el juego no han dado porcentajes positivos acerca de ese plus extra, pero que son extras que están ahí y que en algunos casos podemos evidenciar en el resultado o en las estadísticas. Ya saben que todo bonus extra para todas las alineaciones en general resulta muy positivo, pero como siempre digo, esto le viene más que bien a las alineaciones ofensivas sobre todo, ya sea un 11 de posiciones específicas, los 6 jugadores de un mismo país para el bonus de nacionalidad o este bonus por tener mejores jugadores por la banda que nuestro rival. Todos estos bonus harán como siempre que la táctica rinda aún mejor y tenga mayor efectividad. Pero no se preocupen si no los tienen, ya que también la usé incluso sin ninguno de estos plus extra y la táctica se mantiene vigente y funcionando con buenas victorias tanto a nivel competitivo, ya sea de competencias del foro, como también en Copa Ganadores, ligas VIP, torneos o ligas comunes. La verdad que ha sido utilizada en todos los contextos y tiene una estadística brutal en todos los escenarios, sobre todo de local y en terrenos neutrales, que es donde siempre la he utilizado, porque son los escenarios que más le favorecen, al menos en ligas más competitivas. Todo lo que sea ligas normales o donde saquemos mucha ventaja de equipo, la alineación va volando sin importar dónde se juegue. Y para poner esto en números, hablamos de más de 200 partidos en este 2024 con un saldo de 177 victorias, al menos las que tengo registradas, dejando solo 23 partidos que han sido empates y derrotas. La verdad que casi siempre hemos dominado y hemos tenido mala suerte en algunos casos por alguna expulsión y en otros donde nos faltó efectividad. Sobre todo esto lo digo a nivel competitivo, donde sí que algún que otro partido nos costó y no se pudo obtener la victoria. Pero a nivel ligas VIP, Copa Ganadores, torneos y ligas comunes, ha ganado sin problemas esos partidos. Así que sin dudas es una táctica que, si bien he recomendado durante todo el año en los videos anteriores, creo que vale la pena mencionarla en un video único para ella y comentar sus ajustes para que puedan mantenerla y darle un buen uso a la alineación. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se podrán utilizar en la 4.3.3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el de juego por las bandas. En la agresividad se la puede jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. Esto dependerá lógicamente de la dificultad del partido, es decir, si son muy superiores a su rival, eviten cualquier posibilidad de una roja y escojan la opción con la menor agresividad antes mencionada.
Por el lado de las tácticas en línea, aquí tendremos dos opciones, la de utilizar a todos en su posición en caso de ser muy superiores a su rival, o la de sumar el apoyo de medios a defensa para duelos más competitivos y parejos. Y bien, con respecto a las avanzadas, aquí presten mucha atención que iré comentando los cambios que suelo hacer si veo que una táctica deja de funcionar. En principio, la base de la táctica que más usé en este 2024 es compresión balanceada de 55, estilo ofensivo en 76 y velocidad de pases rápidos en 74. Como ya habrán visto en videos anteriores, es la táctica que más recomendé durante este año, pero si ven que no les funciona o que dejó de funcionarles como lo hacía antes, que es algo que pasa y mucho con todas las tácticas, en principio solo bajen un puntito de cada avanzada, que es lo que hice hace más o menos un mes, dejando la táctica en 54 de presión, 75 de estilo y 73 de velocidad. Como siempre digo, a veces es cuestión de mover un poquito los números para dar o recuperar efectividad, sobre todo si ven que tienen los remates y la superioridad, pero no los goles necesarios. Luego tenemos la otra variante, que es subir un puntito a cada avanzada de la táctica base, es decir, 56 de presión, 77 de estilo y 75 de velocidad, siempre manteniendo esa lógica y chequeando si la táctica vuelve a tener efectividad. Esto es un ejercicio sencillo y que si quieren lo pueden aplicar a las tácticas que tengan. Es algo común y el objetivo es siempre encontrar mayor efectividad. Por último, en caso de que ninguna de estas opciones les funcione, lo siguiente será romper un poquito la táctica base modificando uno de los rangos iniciales, que será la presión. Aquí tocará subirla, ya sea a cerrando espacios entre 60 o 69 o directamente a presión alta entre 80 y 85. En el caso de que suban a cerrando espacios, pueden usar como primera opción el número 65 y mantener estilo y velocidad inicial. Mientras que si quieren jugar con presión alta, por ejemplo en 81, aquí sí que recomendaría bajar 10 puntos de estilo y velocidad. Esto más que nada para ajustar un poco y balancear la táctica y que no quede muy desequilibrada. Tengan muy en cuenta estos detalles para ajustar su 4-3-3 y así tener siempre efectividad. Y bien, para saber la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego siempre se utilizará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Y como dato extra final, les dejaré este cuadro para que tengan una idea de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva táctica, ya sea por el nivel de dificultad de la competencia que estén jugando o si son locales, visitantes o en terreno neutral. Pero en líneas generales, esta 4-3-3 ha sido la táctica que más me ha gustado en este 2024, por los resultados positivos que me dejó, y es por ello que se las vuelvo a recomendar con un video especial para la alineación para aquellos que se la hayan perdido. Sin duda alguna, estoy seguro de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, déjenle un buen like, un comentario para apoyar al canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos por el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.